Jeremías, en el capítulo anterior, había experimentado el rechazo, había experimentado la amenaza. Qué extraño cuando uno le sirve a Dios, se gana enemigos. Qué extraño cuando uno le sirve a Dios, hay personas que quieren la muerte de uno. Jeremías tenía esta pregunta, y también, ¿por qué prospera el impío? Pregunta que Dios le hizo y le respondió: tranquilo, yo tengo el control de todo, no te preocupes. El pueblo no respondió al mensaje que Dios envió por medio de Jeremías. No quiso escuchar la voz de este profeta, pero aquí el profeta hace una acción para llamar la atención al pueblo. Asimismo empezó una palabra para despertar el interés de las personas que estaban al lado de él. Ese medio de comunicación, de palabras, nos muestra una enseñanza y nos invita a tener un interés sobre el asunto. Jeremías estaba confundido. ¿Por qué Dios está orando así? Y no sé cómo está haciendo las cosas. En este capítulo 13, Jeremías va a hacer algo que él dice: ni idea de lo que estás haciendo. ¿Por qué me manda a hacer eso? Pero él obedeció. Jeremías fue un instrumento de Dios para anunciar su palabra. Muchos no quisieron escucharlo. Muchos lo rechazaron. Qué precio tan fuerte que a veces muchos no quieren pagar hoy en día. Y yo decía, esta porción que se va a estudiar, el pueblo de Judá se apartó, el pueblo de Judá se apartó porque ellos eran soberbios. Habían tenido al Dios eterno, tenían al Dios todopoderoso, pero esa soberbia a ellos hizo que apartarse de Dios. Gracias a Dios era el pueblo de ¿qué? Judá. Nosotros no sufrimos de soberbia. Nosotros, alguien nos dice algo y no hay soberbia, pero ellos tenían soberbia. Y yo diciendo el tema, diciendo, ¿cómo trato ese tema? ¿Qué título? La soberbia rompe la comunión con Dios. La soberbia te separa de Dios. Pero puse mejor este título y van a saber por qué. ¿Qué dice el título? El cinto de lino. Y vamos a leer la porción de Jeremías capítulo 13, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos capítulo 13, versículo del 1 al 11. Freddy, mi colaborador, gracias. La señal del cinto podrido. Así me dijo Jehová: ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos, y no lo metas en algo. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová, y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí por segunda vez palabra de Jehová diciendo: toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: levántate y vete al Éufrates, y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces allí fui al Éufrates y cavé, y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido.
para ninguna cosa era bueno. Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos. Y vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Gracias, Freddy. Dios le dijo a Jeremías, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos. Además, no debe permitir que toque agua este lino. El lino era una prenda íntima, era una prenda que mantenía apretada las vestiduras de las personas. Pero este lino tenía algo especial. ¿Qué era lo especial de este lino, de este cinto? Que era el lino. Eso era lo especial. El lino era un material muy costoso, demasiado costoso. Las personas usaban cintos, pero muy poco de lino. Y Dios le dice a Jeremías, ve y gasta mucho dinero en una prenda. Me imagino Jeremías diciendo, wow, claro, Señor, voy a comprar un lindo cinto de lino, algo bonito, y lo compraría. Pero, ¿qué dice más la orden? Que lo tenía que poner, tenía que vestir el lino. Y el lino, imagínese él poniéndose ese lino, wow, no sé qué tiempo duró usándolo, pero fue un buen tiempo, un tiempo para que Jeremías valorara el valor que tenía ese lino, ese cinto de lino, porque era de lino. Muy pocas personas podían comprar un cinto de lino. Lo compraban, pero eran diferentes, pero este era muy costoso. Después de usar ese cinto por algún tiempo, viene palabra de Dios otra vez al profeta. Y el profeta, imagino que contento, diciendo, wow, mire Dios cómo me consiente, me dijo que comprara un cinto de lino, feliz, lo voy a disfrutar. Pero viene palabra de Dios a decirle a Jeremías, vaya al Éufrates, 300 millas de viaje para esconder ese cinto de lino. ¿Cómo, Señor, tú me permites que compre un lino tan costoso para que vaya al Éufrates a esconderlo? Yo no te entiendo. Pronto muchos pueden decir, Señor, eso no es palabra tuya. Pero él fue muy obediente y enterró ese lino. No se sabe qué tiempo fue enterrado. Pero, ¿qué pasó? Al recoger otra vez el lino, lo halló y encontró el lino totalmente podrido e inútil. Cualquier uso era en vano. Es obvio que no olvidemos que ese lino, un lino que tenía que apretar la cintura para formar. Y un lino podrido, usted lo aprieta, ¿qué va a pasar? Se rompe. Estaba arruinado por completo. Pero aquí este pedazo de tela se había podrido. Después de tener una buena y hermoso cinto de lino, ahora tenía un trapo podrido. ¿Por qué? Freddy, ¿me colaboras con el versículo 11, por fin? ¿Por qué? Vamos a mirar el por qué. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon.
Dios estableció o estaba queriendo decirle, escogí esa prenda porque era una prenda íntima, una prenda que estaba pegada al cuerpo. Israel, yo quería que así ustedes estuvieran pegadas a mí. Yo quería intimidad con ustedes, pero ustedes no quisieron. Que fueron alejando, o que fue alejando a Judá y a Israel de Dios. Tenían el Dios eterno, tenían el Dios verdadero, pero que lo estaba alejando al pueblo de Dios, de su Dios. Versículo 9 nos dice el 9, espérate, así ha dicho Jehová, así haré porrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Él está comparando y muestra que cuando empezaron a dejarse era por la soberbia. La soberbia de quién, de Judá y de Israel. Dios había podido decir de otra forma a ellos, pero le hace con un gráfico. Aquí Dios hizo o está interesado que ellos supieran que habían abandonado a Dios por la soberbia. Lo había amado tanto Dios a ellos, a Israel, a Judá, que todos los demás, de todos los demás pueblos, sin embargo, su pueblo escogido lo habían rechazado, había seguido falsos dioses. El mensaje era de castigo contra la gente soberbia de Judá y de Jerusalén, que se rehusaban a oír la palabra de Dios. Pero ellos habían rechazado a Dios. ¿Y cómo comenzó la soberbia entre ellos? ¿O cómo una persona comienza a ser soberbia? Pues primero, no quisieron oír la palabra de Dios. Una persona soberbia no quiere escuchar la palabra de Dios. El pueblo de Dios se había vuelto duro y frío hacia la palabra de Dios. La segunda, que andaban en la imaginación de sus corazones. El pueblo de Dios, en lugar de confiar en su propio Dios, estaba confiando en sus corazones. Y la tercera, que van en pos de dioses ajenos a servirles. Van en dioses ajenos. No escuchaban a Dios, ahora estaban alejados de Él y están sirviendo a falsos dioses en pos de dioses ajenos. Y lo otro era que se postraban ante ellos. La soberbia llenó al pueblo de Dios a apartarse de lo que lo rodeaba a Dios, e hizo que la soberbia entrara en ellos y no quisieran escuchar a Jehová. Jeremías llevó a cabo este mandato. Él no sabía cómo que voy a comprarme un cinto tan bonito, voy a enterrarlo, ¿y para qué? Para que él mirara que el pueblo de Dios cómo estaba. Dios quería que su pueblo tuviera comunión con él, pero se había descarriado, alejado por la soberbia, orgullo o la ruina. A consecuencia, ellos iban a ser llevados a cautiverio, y el pueblo de Dios se había arruinado, alejándose de Dios por prestar atención a dioses falsos. Hoy hay muchas personas en las iglesias que asisten, pero no escuchan la palabra de Dios. Eso es soberbia. Hay muchas personas que van a las iglesias, pero no escuchan la palabra de Dios.
y dicen, muy bonito la palabra, muy bonita, pero no, yo estoy bien. Yo no, yo así como voy bien, ¿para qué voy a buscar el consejo de los hombres? No, yo sé que Dios me habla, pero si Dios usa a una mula, Él usa a cualquier persona para hablar su palabra. Pero hay soberbia a veces. Esa soberbia hace que nosotros no escuchemos la palabra de Dios. La soberbia nos hace decir, yo puedo, yo solo, yo no necesito a Dios. La soberbia estaba alejando al pueblo de Dios a escuchar a Dios, porque ellos querían tener el control. Muchas personas hoy se alejan de Dios porque quieren tener el control de las circunstancias, pero Dios es Dios. Pero aquí dice el cinto. Ese cinto es un cinto que valioso, bonito. Pero mire lo que pasó con el cinto. Ese cinto, ¿qué le pasó? Se pudrió. ¿Y por qué se pudrió? ¿Por qué se pudrió el cinto? Porque lo dejó en el río Éufrates. ¿Pero por qué? ¿Por qué se pudren las cosas? Por descuido. Sí, la abandonó. Y porque quedó abandonado allá, se empezó a pudrir. Después, cuando se iba a usar, no se pudo usar. Después de un tiempo, buscó el cinto y el cinto totalmente estaba arruinado. No servía para nada. Hoy en día, muchos comparan, acá dice, Dios le está diciendo a ellos, el 11, porque como el cinto se junta en los lomos de los hombres, así hice juntar a mí la casa de Jehová, de Judá, de Jerusalén. Él está diciendo, como el cinto se junta a las personas, yo quería que Israel se juntara a mí, tuviéramos intimidad, tuviéramos unidos. Pero el cinto fue deshecho o abandonado para que se fuera a pudrir. A veces muchos se van al abandono por culpa de la soberbia. ¿Yo para qué le sirvo a Dios? Yo ya no le voy a servirle a Dios porque me están diciendo que tengo que cumplir un horario. No le sirvo, porque eso es mucho. Eso es soberbia. Sí, ya no, si no me ponen donde no quiero, no sirvo. Eso es soberbia. Pero a veces se nos olvida que Cristo nos ama. Dios nos ama. Y acá Dios le está diciendo a ellos, yo los amo. Vuelvan a mí. Cuando ustedes ven esta cruz, ¿qué ven? ¿O qué les recuerda la cruz? El amor de Dios. El amor de Cristo. ¿Cierto? Pero a veces nosotros por nuestra soberbia nos pudrimos y no servimos más a Dios. A veces por nuestra soberbia no queremos escuchar la palabra de Dios y buscamos a otra persona que no ama a Cristo y lo escuchamos. Eso es soberbia. La soberbia nos permite que nos arruinemos para el servicio de Dios. El cinto se arruinó, ¿por qué? Porque se descuidó, se abandonó. Muchas personas dicen, no sirvo a Dios porque no soy calificado. ¿Quiere que diga por qué nosotros le decimos a Dios? Porque servir a Dios nos hace crecer espiritualmente. Porque servir a Dios nos ayuda a nuestra vida espiritual. No porque seamos importantes, no, nos mantiene vivos. Pero aquella persona que desecha el servicio de Dios, espiritualmente se está pudriendo. Y muchos no ven eso. ¿Por qué le sirvo a Dios?
para edificación espiritual, para que Dios se glorifique, no para que yo solo sirva a Dios porque soy muy santo, soy muy perfecto, no, porque vemos la misericordia de Dios cómo nos usa y ese servicio nos ayuda a nuestra vida espiritual. Pero muchos, por la soberbia, yo no les sirvo a Dios porque me están poniendo un horario, me toca rendir cuentas. No, a mí también toca rendir cuentas y al primero que le sirvo es a Dios, pero la soberbia nos hace decir no le sirvo, no hago eso porque no me gusta. Imagínese Jeremías, no Señor, yo no voy a, ya me dio el cinto bonito, ahora yo no lo voy a meterlo allá para que se dañe, no Señor, no lo hago, porque usted, ¿con qué objetivo? ¿Por qué lo hace? Tiene que mostrarme el por qué, y así yo pienso y lo hago. Jeremías no hizo eso. Jeremías, ¿qué hizo? Caso. Pero muchos no hacemos caso por la soberbia. No me gusta cómo me miró, cómo me habló. Mire, cuando usted le sirva a Dios, va a haber oposición. Cuando usted le sirva a Dios, muchos van a tomar las cosas personales, pero usted es un mensajero de Dios. Y cuando lo están rechazando a usted, ¿a quién está rechazando? Hagamos el racionamiento, como hacía el estudio pasado de la zorra. Al fin no quería las uvas, estaban verdes. Ahora, si me están tratando mal, Señor, yo te estoy sirviendo a ti. Al que están rechazando es a usted. Ese es el racionamiento que uno hace, no lo toma personal. Señor, me miró mal, Señor, yo oro para que tú estés hablándole a esa persona, si no yo la hablo. Pero la soberbia nos dice, no, ya no le sirvo a Dios, ya no escucho a Dios, porque yo hago lo que yo quiero. ¿Jeremías hizo lo que quería? No. ¿Él sabía cuál era el plan de Dios? No. ¿Él lo entendía? No. Póngase en las sandalias de Jeremías. Que usted tenga un cinturón Armani se dice, sí, un Armani, no sé cuánto vale, finísimo, y que le diga, uy, tan bonito, usted chicaneando ese cinturón y todo el mundo así, y usted camina para que todo el mundo le vea el cinturón. Y cuando Dios dice, ahora póngalo allá en ese parque, al sol y al agua. No, ¿cómo voy a poner ese cinturón Armani o Gucci o algo así que se dañe? No, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale eso? No, dígame el por qué. Muchos somos así por la soberbia. Haga caso. Mire, Jeremías le está preguntando también en el capítulo 12, Señor, no entiendo, yo le sirvo a ti, vivo para ti y tengo enemigos, me quieren matar, mi familia, sacerdotes míos me quieren matar. Yo debí quedarme mejor quieto como cualquier sacerdote. Hoy en día muchos se quedan como cualquier cristiano, calentando silla. Y no son instrumento de Dios para exhortar a otros, porque me van a abrir los ojos. No, mejor me quedo quieto. Eso debió decir Jeremías. Yo me voy a quedarme mejor en Anatón, allá con los otros sacerdotes, haciendo las cosas mediocremente. Pero un hijo de Dios vive la palabra de Dios. Y un hijo de Dios no es soberbio. ¿Por qué? Porque uno va a Él. La soberbia impide que uno vaya a la intimidad con Dios. Señor, muéstrame en que estoy fallando. Ayúdame, Señor, te necesito. Pero a veces no podemos decir eso. A veces leyendo la palabra de Dios, no puedo hacer eso. Venga, yo leo eso, no, bien. El estudio estuvo exegéticamente bien y empieza todo. ¿A usted qué le interesa eso? Sí, es bueno, sí, pero espiritualmente usted tiene que mirar qué necesidad espiritual hay. Pero muchos necesitan el conocimiento, no es malo, pero eso a veces es soberbia. Dios quiere un corazón contrito y humillado. Cuando vamos a Él,
Señor, por favor, muéstrame mi necesidad espiritual, que tengo que arrepentirme, muéstrame. Esa es la condición de un siervo de Dios. Pero hoy en día, no, yo ya soy teólogo, yo ya no sé qué hice tantos cursos, leamos y ya. Eso es soberbia. Pero cuando usted lee la palabra, tiene que reconocer que Dios es soberano y que esta palabra le muestra a usted y a mí en que estamos fallando. Pare de contar. El cinto se pudrió porque fue descuidado, se descuidó, lo dejaron descuidado, lo abandonaron. Muchos cristianos se pudren espiritualmente porque tienen o cometen un abandono espiritual. No quieren escuchar la palabra de Dios. No quieren y no quieren escuchar la palabra de Dios, andan en la imaginación de sus corazones, en sus deseos, dicen los estudiosos, en lo que me siento bien, hoy me siento bien para ir a escuchar la palabra de Dios, hoy no me siento, hoy me siento para escuchar la palabra de Dios, hoy no me siento. Los sentimientos, un cristiano no vive por sentimientos, por emociones. ¿Por qué? Las emociones que cambian a todo momento. Un cristiano se mueve por medio de ¿qué? De la palabra de Dios y por fe. Pero bueno, aquí ellos se movían ¿estamos hablando de quién? De Judá. Ellos se movían por la imaginación de sus corazones. Imagínense, y pues iban en pos de ellos, de esos dioses falsos. Y les sirvían y se postraban. Hoy muchos les sirven al mundo. ¿Qué malo tiene que yo trabaje? No es malo trabajar, pero si ese trabajo le está robando el lugar a Dios, ya es malo. Ay, es que si yo no falta un lugar, si yo no trabajo, no hago esto, no hay sustento en mi hogar. Eso es soberbia. Porque Dios no es el que nos da a nosotros. Nuestra fe tiene que estar en Dios. Pero tenemos que ser dirigentes, sí. Pero aquí el cinto fue arruinado, el cinto. ¿Por qué fue arruinado? Porque fue abandonado, porque fue escondido, porque fue descuidado, porque le llegó el agua, porque llegó el polvo, se arruinó. Y yo decía, sí, Señor, tú dices que Israel y Judá eran ese cinto que tú querías que ellos estuvieran al lado tuyo, pero por la soberbia de ellos abandonados y no te escucharon. Y acá dice, y yo voy a quebrantar esa soberbia de Judá y de Jerusalén. Voy a pulir esa soberbia. A veces nuestra vida necesita que Dios purga la soberbia que hay en nosotros, porque esa soberbia nos hace decir a nosotros: yo puedo sin Cristo. Ay, ¿yo para qué le voy a decir? ¿Para qué le consulto a Cristo si yo ya estoy bien? Esa soberbia nos lleva a decir: ay, ¿qué? Mañana hago esto, y mañana y aquello esto, y hago esto y esto. Esa soberbia me deja a no decir: si Dios permite, mañana hago esto. Eso es soberbia. Pero muchos no vemos eso. ¿Qué malo que mañana, nos vemos mañana? Sí, mañana hacemos esto. Eso es soberbia. Si Dios lo permite, mañana hago esto. Eso es humildad y tener presente que Él es nuestro Señor. No hay soberbia en mí. ¿Qué soberbia está arruinando tu vida espiritual? ¿Qué soberbia hay en ti que se está pudriendo espiritualmente? ¿Qué soberbia en ti ha hecho que tú no le sirvas a Dios? Sí,
Servir a Dios no es únicamente en este lugar, pero a veces servir acá en un lugar lo ayuda a crecer espiritualmente. Y el que no sirve se pudre a veces, dicen los sabios, los estudiosos. Pero esa conclusión me decía el cinto de lino. El lino era algo bellísimo, pero se pudrió por un descuido. Hoy muchas han cambiado sus vestiduras a vestiduras limpias por Cristo, porque Cristo murió en la cruz. Pero esa vestidura se está pudriendo por un descuido suyo espiritualmente. ¿Para qué me levanto temprano a hacer el devocional? ¿Para qué? Si Dios ya todo lo sabe. Eso es soberbia. Sí, Dios lo sabe. Pero yo clamo a Él para que me guíe y que yo sea sensible a su voz. El pueblo de Judá no quiso escuchar algo. Dios lo amaba. Ellos no quieren escuchar eso. Ellos no quieren escuchar que Dios los amaba y se los estaba avisando por toda parte. Dios los ama. Pero esa soberbia no quiso que ellos pusieran atención. Hoy muchos vemos esta cruz y es el amor de Dios por nosotros, el amor de Cristo por nosotros, que Él dio a su Hijo unigénito por nosotros, que Jesucristo dio su vida por nosotros, y ustedes y yo por soberbia no vivimos para Él. Por soberbia yo no voy por allá. ¿Sabes nosotros por qué vinimos acá? Porque somos los que sabemos que necesitamos a mi Señor día a día. No porque queramos los mejores. No, porque yo le cuento a usted, cada vez que leo la Biblia, me doy más cuenta de lo que más me falta. Y este estudio le digo, Señor, muéstrame qué soberbia hay en mi vida. Pero a veces nosotros no somos capaces de reconocer que no hay soberbia. Es como decir ese papá que le dice a su hijo, no diga mentiras, y timbran, diga que no estoy. Somos soberbios. Y esa soberbia nos ha hecho que nosotros nos apartemos de Dios. Y cuando nosotros no nos apartamos de Dios, espiritualmente nos vamos a pudrir. El que no le sirva a Dios, si ustedes dejan un aparato sin usar, se daña. Van a hacer algo para los niños, que ya hoy van a comprar un lino y lo van a ponerlo para la otra enseñanza, como en 8 días, al sol del agua, a ver qué le pasa. Se va a pudrir, se va a dañar. Muchos cristianos quieren vivir así, sin Cristo y haciendo su voluntad. Se van a pudrir espiritualmente. El cinto de lino tenían valor. No sé ustedes cómo están, si se están pudriendo, si hay soberbia en ustedes, pero mi oración es que Dios le muestre a ustedes su condición espiritual y que se arrepientan y sepan muy bien que Dios está deseoso, diciéndole, yo los amo, aquí estoy. Muchas veces por la soberbia nos apartamos de Él y Él está ahí, deseoso, diciendo, yo te perdono, vamos, sigamos. Pero esa soberbia nos hace o nos ha alejado de Dios. Señor, te doy muchas gracias por este estudio.
Ayúdanos, Señor, que nosotros